Thank you. Buenas tardes a todos. Le pedimos su cooperación para ir tomando sus asientos. Todos los que están en el auditorio tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Así que los ujieres van a estar pidiéndole que se puedan ir acomodando. Todo aquel persona que desee estar presente, le vamos a pedir de favor que tomen asiento. Tendrán tiempo para saludar a sus hermanos. Y de esa manera queremos tener un tiempo un poco distinto, pero donde también la palabra de Dios permanece en medio nuestro. Durante el día de hoy y la noche de ayer, tuvieron la oportunidad de enviar sus preguntas vía mensaje de texto luego de cada plenaria puesta en este lugar, de manera que pudiéramos tener un conversatorio hoy con varios de los recursos que han estado en estos 2 días, que definitivamente han sido de edificación por medio de la palabra para nosotros. Y estoy seguro que queremos seguir escuchando. Amén. Entonces, permítanme primero presentar quienes estarán compartiendo en este panel en esta tarde. Por algunos minutos tenemos al pastor Gadiel Ríos, quien estuvo en esta mañana, al pastor Sugel Michelén, al pastor José Mercado, lo han visto como traductor, y en esta ocasión va a estar compartiendo en el panel como recurso por su experiencia pastoral y a la misma vez como traductor. Así que tenemos 2 por 1 con el pastor José Mercado, y el doctor Steve Lawson está también presente en este panel para compartir con nosotros. Algunas de las preguntas, lógicamente, fueron muchísimas preguntas que nos han estado enviando a través del número de teléfono, así que no podemos contestarlas todas y definitivamente hicimos una selección para nosotros compartirlas. Y esta pregunta primero para el pastor Gadiel. ¿Cuál es la importancia de afirmar la autoridad de la Escritura? Yo creo que hemos estado, Dios lo bendiga nuevamente. La pregunta, vimos varias preguntas que nos enviaron hoy con respecto al mismo tema. Como hemos estado enfatizando en la autoridad bíblica sobre todas las cosas, mucha gente nos preguntó acerca de la profecía o cómo vemos la autoridad bíblica versus lo que es revelación extrabíblica. Lo primero que yo le voy a comentar y le voy a decir, ¿okay? Como le dije al principio cuando hablamos esta mañana, habemos aquí gente de diferentes tradiciones eclesiásticas. Hay algunos que creemos en la continuación de los dones del Espíritu y otros que creemos que los dones cesaron en algún momento, por lo menos los dones apostólicos en el tiempo de Hechos. Y este tema se convierte en un tema espinoso que no podemos entrar en él mucho, pero es bien importante algo, bien importante. Y ahorita José lo estaba hablando de eso. No importa cuál es tu posición, no importa qué creemos, la autoridad bíblica no puede ser pasada por alto. Lo que la Biblia dice es firme, único y final. Y por eso estamos hablando en este lugar, que no importa de qué tradición bíblica tú vienes, es importante que entiendas que la Biblia es primero, es el lugar último donde tú vas a buscar la verdad absoluta de Dios. Y cualquier persona que clame hablar de parte de Dios con algún tipo, si es que está clamando que tiene algún tipo de don espiritual, o que clame que tiene alguna palabra de Dios para ti, para mí, tiene que estar totalmente sojugada o, ¿verdad? supeditada a la palabra de Dios. Por lo tanto,
Si un problema serio tenemos las iglesias, es que el pobre conocimiento de las verdades doctrinales de la palabra nos ha hecho presa de cualquier persona que diga: yo hablo de parte de Dios. No tenemos ni la inteligencia ni la capacidad, tenemos la inteligencia, perdone, pero no hemos metido en nuestro corazón el contenido de la palabra para pasar juicio sobre lo que nos están diciendo. Así que nos dejamos guiar por emociones y le permitimos a cualquiera que venga con una alta emoción que nos diga algo, aunque esté fuera de lo que la palabra dice. ¿Me entendió hasta ahí? Por lo tanto, la pregunta tiene una sola respuesta. La bíblica es la única regla infalible de práctica y de fe. Y nadie puede ir por encima de ella. Nadie puede decirme algo que ya es, que no esté ahí. Solamente puedes repetirme, si tú quieres decirlo de esa manera, lo que está en la palabra. No sé si alguno de los... ¿Alguien más que quiera añadir, Pastor Sugel? Si se puede añadir algo, yo simplemente citaría el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, porque Pedro habla de la experiencia que él, junto con Santiago y con Juan, tuvieron en el monte de la transfiguración. Y ellos dicen: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, esa experiencia que los apóstoles tuvieron con Jesús fue extraordinaria. Sin embargo, escuchen lo que sigue diciendo Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, o sea, cuando él está hablando de la palabra profética, está hablando de la Escritura, es de interpretación privada. Este es un texto favorito de la Iglesia Católica Romana para decir que nosotros no tenemos derecho a interpretar las Escrituras, aunque usemos una hermenéutica correcta, sino que es la autoridad eclesiástica la única que puede hacer eso. Pero no es de eso que Pedro está hablando aquí. Cuando Pedro dice aquí, ninguna profecía es de interpretación privada, esta palabra interpretación aparece, por ejemplo, en Hechos 19:32, cuando... ¿Recuerdan cuando a Pablo lo acusaron de que estaba atacando a Diana de los Efesios y se armó un, bueno, ustedes en Puerto Rico dicen un revolú en Éfeso? ¿Qué dijo el magistrado? Si ustedes tienen algún problema con ellos, en legítima asamblea se puede decidir. Esa es la misma palabra griega que aparece aquí. O sea que lo que Pedro está diciendo es: ninguna profecía de la Escritura fue por decisión privada del autor, sino porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos cuando hablamos de este tema es que personas citan sus experiencias, y lo que tenemos que decirles es: ninguna experiencia, por real y poderosa que sea, está por encima de la palabra de Dios. Nosotros debemos evaluar la experiencia por la palabra, nunca la palabra por la experiencia. Amén. Para el doctor Lawson, acerca de la prédica de anoche, si creemos que Dios es soberano y ha predestinado todas estas cosas, incluyendo que el pueblo rechazara su palabra, ¿cómo puede pedirnos cuenta por ello? Sure. Claro. There are two truths that are equally true, which is Hay dos verdades que son igualmente verdad: divine sovereignty and human responsibility. soberanía divina y responsabilidad humana. Every major doctrine in the Bible has an apparent contradiction. Cada doctrina principal de la Biblia tiene una contradicción aparente. For example, the doctrine of the Trinity. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. God is both one and He is three. Dios es uno y es tres.
From the human mind, that seems to be impossible, En la mente humana eso parece ser imposible, but it is the clear teaching of Scripture. pero es una enseñanza clara de las Escrituras. If you deny the Trinity, you cannot even be a Christian. Si tú niegas la Trinidad, no puedes ser un creyente. Yet there is one God, three persons. Pero hay un Dios y tres personas. It's been said, define the Trinity and you'll lose your mind. Se ha dicho a personas, trata de definir la Trinidad y te vas a volver loco. Deny the Trinity and you'll lose your soul. Niega la Trinidad y vas a perder tu alma. So both are true. Así que ambas son ciertas. Take the Lord Jesus Christ. Mira al Señor Jesucristo. He is both God and man. Él es tanto hombre como Dios. He is fully God and fully man. Completamente Dios, completamente hombre. That seems to be impossible. Eso parece ser imposible. Yet if you throw one away and only keep the other, you've become a heretic. Pero si quitas una de esas dos cosas y te quedas con solamente una, te conviertes en un hereje And you would be an unbeliever. y serías un no creyente. Many times in the Bible, we are called upon to believe that which our mind cannot totally comprehend. Y muchas veces en la Biblia se nos pide que creamos cosas que nuestra mente no puede comprender completamente. The doctrine of the inspiration of the Scripture is another example. La doctrina de la inspiración de la palabra. Who wrote the book of Romans? ¿Quién escribió el libro de los Romanos? You say, well, Paul wrote it, Tú puedes decir Pablo lo escribió, but I thought it's the Word of God. pero es la palabra de Dios. It's both. Son las dos. Who lives your Christian life? ¿Cómo vive la vida cristiana? Does God live it in you, ¿Dios la vive en ti or do you live it? o tú la vives? The answer is both. Las respuestas son ambas. And the same is true with divine sovereignty and human Y responsibility. lo mismo es real con la soberanía divina y la responsabilidad humana. You do not have the option of only believing what you can understand. Tú no tienes la opción de solamente creer aquello que tú puedes comprender. If you only believe what you can understand, you'll have a very small doctrinal statement. Si tú solamente puedes creer aquello que puedes comprender, tu declaración de fe va a ser bien limitada. But let me assure you, God is sovereign. Pero déjame asegurarte algo, Dios es soberano. Romans 11:36 says, Romanos 11:36 dice, all things are from him, through him, and to him. todas las cosas son de Él, a través de Él y para Él. That is the most all-inclusive statement in the history of the world. Esa es la declaración más inclusiva en la historia de la humanidad. Nothing exists outside of that statement. Nada existe fuera de esa declaración. All things are from God. Todas las cosas vienen de Dios. Yet at the same time, man is entirely responsible for every decision that he makes. Pero a la misma vez, el hombre es completamente responsable por cada decisión que toma. When man stands before God at the judgment seat of Christ, Cuando el hombre se pare delante de Dios delante del trono del juicio or at the great white throne judgment, o el trono blanco de juicio, no person will be able to say, well, God, you were sovereign. nadie va a poder decir ese momento, pues Dios, tú eras soberano. No, every person will be responsible to God for their life. Cada persona va a ser responsable por sus vidas y acciones. In fact, in the book of Romans, Paul anticipates this very objection. En el libro de los Romanos, Pablo anticipa este mismo argumento. And he says in Romans 9, about verse 18, Romanos 9, verso 18. in other words, why does God still find fault? ¿Por qué Dios cuenta culpa? Because the potter has created and made every person to be what God wants it to be. Porque el alfarero ha creado cada persona para hacer lo que Él lo creó para hacer. And Paul abruptly responds Y Pablo interrumpe and says, who are you y dice, ¿quién eres tú? to ask this of God? A preguntarle esto a Dios. In other words, you've crossed the line with Le God. está diciendo, te cruzaste la línea, te pasaste. And so I know this question was asked in a very humble way. Yo sé que esta pregunta fue hecha en una forma humilde. But Paul says that we are not to bring any accusation against God. Pero Pablo dice que no podemos traer ninguna acusación contra Dios. Proverbs 20, verse, I think it's 24, could be verse, I think it's 24, Proverbs 20:24, Proverbios 20:24 por ahí speaks of the fact that God is both sovereign and man is responsible, and how can man understand his way?
habla de esta realidad de que el hombre, Dios es soberano, el hombre es responsable y cómo podemos creer esta realidad. In Proverbs 16:1, man plans his way, but God directs his steps. Proverbios 16:1, el hombre planea sus caminos, pero el que dirige sus pasos Dios. Man is responsible to make his plans and to chart his course. El hombre es responsable de hacer sus planes y llevar su camino, Yet sovereign God overrules that. pero el Dios soberano está en control sobre todo. So we believe both. Así que creemos las dos cosas. And yet it's hard for our minds to completely bring it all together. Y a la misma vez es difícil que nuestras mentes comprendan todo esto junto. I wish I had time. I wish I had 3 more hours to answer the question. Yo quisiera tener tres horas adicionales para contestar esta pregunta, But in a Q&A, you need to keep it very short. pero en un tiempo de pregunta y respuesta hay que mantenerlo corto. So I'll stop there. Así que voy a parar. Gracias, Dr. Lawson. El pastor José, como le decimos cariñosamente, y a todos los demás panelistas que deseen añadir luego de Joselo. Hemos estado hablando de la predicación expositiva, hemos estado hablando de cómo de mantener a Cristo como el centro. Tu experiencia como pastor, predicando semana tras semana, esta pregunta es, ¿cómo entonces puedo mantener a Jesús en todo momento como el enfoque de nuestra predicación? Es que la Biblia nos enseña que el centro, el enfoque es Jesús. Y de una forma responsable tenemos que buscar a Cristo en cada pasaje. Desde el Antiguo Testamento, en Lucas, cuando Jesús iba por el camino de Maús, ¿qué le dijo a los apóstoles? Les enseñó desde Moisés hasta los profetas que se hablaba acerca de Jesús. Así que cuando tú hablas de David, hablas de Abraham, hablas de Israel, de que sea, la historia no es al final acerca de ellos, la historia al final es acerca de Jesús. Lo tenemos que hacer de una forma responsable en el contexto de ese texto, y eso rima, y apuntar a la persona de Cristo. Así que cada pasaje, tenemos muchas veces una tendencia a ser moralista, pero la Biblia siempre nos muestra que Cristo hizo algo para darnos el impulso, la fuerza, el poder para poder cumplir esto. Amén. Así que el Evangelio, que es la obra completa de Cristo, desde su encarnación, vida perfecta, muerte, resucitó, ascendió, está en el trono reinando y va a venir un día por su pueblo, tiene algo que decir de la forma que vivimos. Así que hay que buscar dónde está Cristo y exaltar a Cristo por medio de nuestra predicación. Pastor Sugeri Gadiel, de acuerdo, derivando otra pregunta de la pregunta. Definitivamente hay pasajes en la Escritura que cuando estamos desarrollando en nuestra predicación explícitamente nos llevan a Cristo porque en el contexto está explicado, ¿no? Pero hay pasajes que de primera mano, cuando estamos realizando esa interpretación del pasaje, nuestra hermenéutica, nuestro ejercicio de exégesis, no vemos a Cristo explícitamente, su nombre, su persona. ¿Qué debemos hacer si toda en la Biblia entonces apunta a Cristo? Ok. En primer lugar, nunca se debe forzar un texto bíblico, alegorizarlo o espiritualizarlo para entrar a Cristo donde no está. Hay un gran erudito de las escrituras llamado Sidney Greidanus y él dice que son horroríficas las historias de personas que tuercen sobre todo el Antiguo Testamento para aterrizar milagrosamente en el Calvario. No importa de qué texto estén predicando. Y eso no es correcto. Sin embargo, Pablo dice, y por solo citar dos textos, aparte del texto que citó José, lo de que esa conversación del Señor con los discípulos que iban camino a Emaús, dice que el Señor les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que la hermenéutica apostólica
como ellos interpretaron el Nuevo Testamento, fue aprendida de Cristo mismo. Cristo les enseñó a interpretar la Biblia de esa forma. Pero, perdón. Pero en 2 Corintios 2, 1 Corintios 2, Pablo dice: yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en el texto que predicó el pastor Richard Phillips en 2 Timoteo, dice que la escritura te puede hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo está hablando ahí del Antiguo Testamento, obviamente, porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento no se había comenzado a escribir. Y Pablo dice: tú desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te llevan a ser sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Así que toda la Biblia habla de Cristo, aunque no todos y cada uno de los versículos de la Biblia hablen directamente del Señor. Déjeme hacer una pregunta aquí. ¿Cuántos de ustedes vieron la película El Sexto Sentido con Bruce Willis? ¿Algunos vieron yo tengo una luz, Sixth Sense, tengo una luz en la cara y casi no veo bien? Ok, un buen grupo vio la película. Esta película tiene un final sorprendente. O sea, no le voy a decir cuál es el final para que si alguno no lo ha visto, no matarle el gallo en la funda, decimos nosotros en República Dominicana. Pero el punto es que a los que vieron la película Sexto Sentido, saben que cuando terminan de ver la película la primera vez, si la comienzan a ver de nuevo, ya la van a ver con otros ojos completamente diferentes, porque ya saben el final. Eso es exactamente lo que pasa con nosotros cuando leemos la Biblia, hermanos. Ya nosotros conocemos el final de la historia. Comienza en Génesis con la creación, luego en Génesis 3 con la caída, y ya sabemos que Cristo nos redimió del pecado, y ya sabemos que Él va a venir victorioso y va a implantar su reino en la tierra. No importa la parte de la Biblia que estemos leyendo, ya nosotros conocemos el final, y el final nos ayuda a interpretarlo todo bajo esa luz. Entonces no es que vamos a interpretar alegóricamente la Escritura para que Cristo salga por algún lado. Es que toda la Biblia nos lleva hacia Él, toda la Biblia nos lleva hacia el plan de salvación, hacia el plan de redención que Dios hizo en Cristo. ¿Qué pasa cuando un predicador predica la palabra y no predica a Cristo? Que a final de cuentas va a terminar en legalismo o en moralismo, porque va a usar la Biblia simplemente como un modelo ejemplificante. Este es el ejemplo que tú debes seguir. Tú debes ser tan valiente como Daniel, tú debes ser tan firme como José. Pero la Biblia no se escribió para que nosotros veamos en José, en David, en Moisés, los héroes de Marvel. O sea, esa no es la galería de los superhéroes bíblicos. Esas historias están allí simplemente para contarme una gran historia que tiene en su centro la persona de Cristo. Déjeme dar dos ejemplos rápidamente. Vamos a hablar del matrimonio. ¿Y qué le vamos a decir a los matrimonios? Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo más importante que nosotros podemos decir del matrimonio es que es una réplica viviente, una representación viviente del Evangelio. Y eso tiene mucho que ver con la forma como el esposo y la esposa se tratan entre sí. Pastores, vamos a predicar de las ofrendas. Ay, ese tema sí es bueno. ¿Cómo vamos a hablar de las ofrendas en la iglesia? ¿Creándole un complejo de culpa a los hermanos para que aflojen la cartera? ¿O lo vamos a hacer como lo hace Pablo en 2 Corintios 8, cuando le dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos? Aún para hablar de las ofrendas, Pablo toma a Jesucristo como modelo y dice: mírenlo aquí en el Evangelio, cómo debe hacernos generosos el Evangelio. Entonces, al final de cuentas, hermanos, el punto es: no podemos hablar de nada sin hablar de Cristo y sin hablar del Evangelio. Si hacemos eso, ya no estamos predicando como cristianos. Eso ya no es predicación. Hay un punto bien importante en esto, de manera práctica, para ayudarnos. Si usted tiene interés en estudiar un poco más del asunto, va a escuchar al menos 2 campos. Hay como 4 campos de estudio. Lo que es teología sistemática,
que está estudiando doctrinas, ¿qué dice toda la Biblia de este tema? Ejemplo, ¿qué dice toda la Biblia de la muerte? ¿Qué dice toda la Biblia de la salvación? Pero hay otro tópico que se llama teología bíblica, pienso yo que es bastante joven ese campo de estudio. Teología bíblica busca entender la historia de la salvación. Entonces, al hablar de la historia de la salvación es cómo yo veo a Cristo que está siendo tejido o entretejido desde Génesis hasta la cruz, y obviamente cómo el Nuevo Testamento me define o me aclara todo lo que puedo mirar desde la cruz hacia atrás. Hay un libro de los que estábamos regalando en Gospel Collision que se llama El Gran Panorama Divino, de, ¿cómo se llama? De Vaughan Roberts. Vaughan Roberts, excelente escritor, Vaughan Roberts. Ese tipo de libro está tratando de enseñarnos a nosotros a mirar la Biblia, como estaba diciendo el pastor Sujel hace un momento, a mirar toda la Biblia con respecto a la historia de la salvación, con respecto a qué Dios vino a hacer. Y bien claro se dice, la Biblia no es un libro de historia, ni la Biblia es un tratado de ciencia. Mucha gente trata de tirarle a la Biblia, ¿no? Sobre todo el ateo, el agnóstico, diciendo, mira, no dice cosas totalmente correctas, que no es cierto de todas maneras. Pero la Biblia no es un tratado de ciencia, ni es un tratado de historia humana, es un tratado acerca de la historia de Dios, como Dios entró a la vida del hombre para salvarlo. Y todo eso tiene su punto climático en Cristo. Y Cristo, la cruz, me permite entender todo el Antiguo Testamento, y de hecho el Nuevo Testamento me permite darle significado al Antiguo a través de la cruz. Por lo tanto, si usted quiere aprender un poco más para en el futuro, cuando le toque enseñar o le toque predicar y va a correr el Antiguo Testamento, búsquese este tipo de libros que habla de teología bíblica, que le ayude a entender un poco ese tapiz, como llamamos, ese tapiz que toda la Biblia tiene ahí. ¿Okay? Si puedo recomendar dos libros más, o quizás tres. El libro de Vaughan Roberts es buenísimo porque es teología bíblica para domis. ¿Ustedes conocen esa serie? Ok. Y es un buen punto de comienzo, pero también está El misterio revelado de Edmund Clowney, y está en español, publicado por Poema, y no sé si lo tendrán aquí en los libros. Está también el libro de Graham Goldsworthy que se llama Cómo predicar a Cristo desde toda la Biblia. O sea, hay varios libros ya. Evangelio y Reino de Graham Goldsworthy también. En español se llama Estrategia Divina, también de Graham Goldsworthy. Son libros que pueden ayudarle mucho a estudiar teología bíblica. O sea que si es de Graham Goldsworthy lo compra. Sí, él ha escrito mucho. De hecho, Vaughan Roberts dice que su libro Estrategia, El Gran Panorama Divino, es Goldsworthy para domis. O sea que sí. Para el doctor Lawson, definitivamente en Puerto Rico la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad ha sido uno de los mayores problemas que hemos tenido en nuestras congregaciones. ¿Qué podemos decirle a una persona que hoy se encuentra aquí y aún se congrega posiblemente en una de estas iglesias que se predica el evangelio de la prosperidad? So the question is, what do you say to someone who is in a church that preaches the prosperity gospel? La pregunta está aclarando si la pregunta es ¿qué le dices a alguien que todavía está en una iglesia donde se predica la prosperidad? I think it begins with the realization that there is a high likelihood that they're not even converted. Tenemos que comenzar pensando que debe haber quizás una alta probabilidad que no se ha convertido todavía esta persona. And so as I would speak to them, it would be to try to win them to faith in Christ. Y mientras le hablo a esta persona, voy a tratar de comenzar de ganarlo para que tenga fe en Cristo. Because the gospel that is preached in most health, wealth churches is not the true gospel. Porque el evangelio que se predica en la mayoría de las iglesias de prosperidad no es el verdadero evangelio. So that's where I would begin. I would want to make certain, as best I could, that they know Christ. Y yo quiero asegurarme, y empezaría por ese lugar, de que ellos tengan certeza de que conozcan a Cristo. Which I'm going to say they probably do not. Y les voy a comentar que probablemente no lo conocen.
if by chance they do know Christ, or not by chance, if they do know Christ, Y si ellos conocen a Cristo, then the reason that they would be in such a church is not because they know too much of the Bible. y la razón por la que estarían en una iglesia así es porque no conocen mucho de la Biblia. It is because they know too little of the Bible. Es porque conocen muy poco de la Biblia. And there are many different issues that could be what you would put your finger on. Y hay muchos problemas que podría señalar que estarían lidiando ellos. But at the heart, they have a low view of God. Pero en el centro del problema es que tienen una visión muy pequeña de Dios. Everything begins with a person's view of God. Todo comienza en cómo una persona ve a Dios. You tell me what you believe about God, and I'll tell you basically everything else you believe. Tú me dices lo que tú crees de la persona de Dios y básicamente te puedo decir todo lo demás que tú crees. So you would want to help them have a view of the holiness of God Tú quieres ayudarle a ellos a ver la santidad de Dios and the sovereignty of y God. la soberanía de Dios. Those are the twin doctrines concerning God in which they need understanding. Estas son las doctrinas gemelas de acerca de Dios que ellos necesitan entender. There is very little regard for the holiness of God in these churches En estas iglesias no se respeta mucho la santidad de Dios because they are pampering their own carnality and their own worldliness. porque ellos están auto ayudándose para su propia carnalidad. And I'm willing to say they have no understanding of the sovereignty of God either. Y también puedo decir, me atrevería a decir que no tienen ningún entendimiento sobre la soberanía de Dios. They have a defective view of the ministry of the Holy Spirit. Y tienen una visión defectuosa sobre el ministerio del Espíritu Santo. And all this leads to, I would want to talk to them about what the Christian life actually is. Y todo esto lleva a que yo quiero hablarle a ellos para que conozcan de qué se trata la vida cristiana. And it begins with, if anyone shall come after me, Y todo comienza de si alguien viene tras de mí, he must deny himself, él debe negarse a sí mismo. not pamper himself. No es que sea como que así que se le complazca. Take up a cross, not take up a crown. Es toma la cruz, no toma una corona. And then follow after me. Y luego de esto sígueme. What they want is for Christ to follow them. Lo que ellos quieren es que Cristo los sigan a But ellos. Christ will not follow anyone. Pero Cristo no va a seguir a nadie. We must follow Christ. Nosotros seguimos a Cristo. Amén. And what would it profit a man if he gained the whole world, yet lose his own soul? ¿Y de qué le serviría un hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? So the gospel is an invitation to come and die to self. Así que el evangelio es una invitación de venir y morir a nosotros mismos. And until someone has died to self, there is no salvation. Y hasta que alguien no haya muerto a sí mismo, no hay salvación. And there certainly is no sanctification either. Y no hay tampoco santificación. So there is so much to be said Hay tanto que se puede decir. that it's like putting your toe into the ocean. Es como meter solamente el dedo gordo así en el mar. But I probably need to stop here. Pero debo parar. ¿Puedo decir algo rapidito? Sí. En pocas palabras, no hemos aprendido una doctrina del sufrimiento cristiano. Todos queremos que la vida sea fácil. Un familiar está enfermo y puede ser que Dios quiera que salga de la enfermedad, pero puede ser que Dios decida que no salga de la enfermedad. Y no tenemos una doctrina sólida del sufrimiento cristiano porque tenemos una visión pequeña de Dios, de no someternos a Él. You can translate. Yeah, right. And really just to put a ribbon around this. So we can close this. If you're to, and we want to help them. Y queremos ayudarles. We have to understand this. Tenemos que entender esto. They have a defective view of God. Tienen una visión defectuosa de Dios. They have a defective view of the Holy Spirit. Tienen una visión defectuosa del Espíritu Santo. They have a defective view of what it is to follow Christ. Tienen una visión defectuosa de qué significa seguir a Cristo. And they have a defective view of Y sanctification. tienen una visión defectuosa de santificación. So we have to help them, but in order for that to happen, they first must be converted to Christ. Así que queremos ayudarles, pero para que eso pueda suceder, ellos tienen que ser creyentes en
en Cristo. 1 Corinthians 2:14. 1 Corintios 2:14. The natural man receives not the things of the Spirit, El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu for they are foolishness to him, porque son necedad para ellos, for they are spiritually discerned. porque están espiritualmente no disciernen. God must give them eyes to see and ears to hear. Dios tiene que darles ojos para ver y oídos para escuchar. Otherwise, we are describing a sunset to a blind person, De otra forma, estamos diciéndole un atardecer a una persona que está ciega, or describing a symphony to a deaf o person. una sinfonía a un sordo. And 1 John 4:1-6 Primera de Juan 4, 1 al 6, says that those who are of the world dice que aquellos que son del mundo follow teachers who are of the world. siguen maestros que son del mundo, Like attracts like. como los mismos se atraen a ellos mismos. And that is why they follow after these teachers, Y por eso es que siguen a estos maestros, because they bring a worldly message to worldly people. porque traen un mensaje del mundo a personas del mundo. I realize these are strong words, but a right diagnosis is half the cure. Yo sé que estas son palabras fuertes, pero un diagnóstico correcto es la mitad de la sanidad. Gracias, Dr. Lawson. Gracias. Para nosotros ir cerrando en 3 minutos, yo sé que es muy difícil In 3 para un minutes, panel David. como este. Para cerrar en 3 minutos, que sé que es difícil como para un panel como este. Nosotros como representantes de la organización Reforma 2 y el pastor Gadiel, que es el presidente, hemos recibido constantemente acercamientos de pastores que están inquietados y han conocido el Evangelio tal y cual revelado en las Sagradas Escrituras y se encuentran en una situación actualmente de resistencia en sus congregaciones, de resistencia a nivel personal, pero saben que lo que han conocido de la palabra es lo correcto para predicar, pero ciertamente la influencia y las presiones de afuera, cómo lidiar con ella, cómo los animamos a ellos a permanecer en la fe de este evangelio y proclamarlo. ¿Qué recomendación, qué consejo pueden ustedes darle a estos pastores que posiblemente se encuentran en pueblos remotos de la isla, donde quizás a más de 20, 30 millas cuadradas no existe un pastor de su misma visión teológica reformada o de sana doctrina? ¿Está solo? ¿Qué ustedes pueden recomendar a un pastor como este? Bueno, vamos a comenzar primero con un consejo para esos pastores en cuanto a su iglesia. Yo no comenzaría con una serie sobre las doctrinas de la gracia para tratar de llevar la iglesia al verdadero evangelio. Probablemente yo comenzaría una serie sobre la suficiencia de las escrituras. Yo quiero amarrar la mente y la conciencia de los hermanos a que la palabra de Dios no solamente es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es suficiente para salvar, como decía el pastor Phillips, es suficiente para santificar, es suficiente para llevar la vida y ministerio de la iglesia. Nosotros tenemos que amarrar la conciencia de los hermanos a la palabra de Dios, porque una vez hacemos eso y comenzamos a predicar expositivamente las escrituras, las doctrinas de la gracia van a comenzar a surgir orgánicamente del mismo texto bíblico. Imaginemos a un pastor que ya amarró la conciencia de la iglesia a que es la Biblia y solo la Biblia nuestra única fuente de autoridad, y luego comenzamos a predicar del Evangelio de Juan expositivamente. Es imposible predicar versículo por versículo el Evangelio de Juan y no ver claramente la soberanía de Dios en la salvación, o la carta de Pablo a los romanos, por solo citar algunas, o la carta de Pablo a los efesios. Entonces yo no comenzaría de verdad a hablar de reforma, ni comenzaría a hablar de la doctrina de la gracia. Yo comenzaría por levantar las escrituras en la iglesia y amarrar la conciencia de los hermanos a las escrituras. Lo segundo es que Pablo dice a Timoteo: predica la palabra, redarguye a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
¿Por qué Pablo dice con toda paciencia y doctrina? Porque estas reformas doctrinales requieren paciencia. Entonces, hermanos, no esperen que de la noche a la mañana vamos a cambiar un esquema en la mente de personas que tienen años viendo el evangelio de cierta manera. Entonces tenemos que tener paciencia, tener amor, tener ternura al enseñar estas cosas a la iglesia. O sea, llegar y decir aquí somos reformados y al que no le gusta y está a la puerta que se vaya, no es la mejor manera de llevar una iglesia a una reforma bíblica. O sea, tenemos que tener paciencia y enseñar la palabra. Por otro lado, en cuanto al pastor mismo, simplemente recuerda esto: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, 1 Corintios 4:2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado popular, que cada uno sea hallado famoso, que sus sermones estén en YouTube y lo oigan miles de personas, que cada uno sea hallado fiel. Al final de cuentas, lo único que importa no es si tenemos una iglesia grande, si somos conocidos, si nos invitan a muchas conferencias a predicar. Lo único que importa es que en aquel día nuestro bendito Salvador, que derramó su sangre por nosotros, nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pastor Gadiel. Ok. Ya el pastor Suger consumió los 3 minutos. Gracias, pastor Suger. ¿Qué tal si podemos orar todos por este tiempo y preparar nuestros corazones para escuchar las próximas 2 plenarias en su palabra? Así que si el pastor Gadiel puede dirigirnos en oración. Señor, gracias por este momento que nos has dado nuevamente para estar delante de tu presencia en esta hermosa tarde que nos regalaste. Gracias por el tiempo de refrigerio, por los alimentos, por tu suplido para nosotros, tanto en el mundo físico como en nuestro ambiente espiritual. Gracias por este momento de coinonía los unos por los otros, haber escuchado estas preguntas y poder de alguna manera tocar el corazón de todos los que están aquí. Te rogamos, Dios, más hambre y sed de ti en todos nosotros cuando salgamos de este lugar. Y ahora te presentamos lo que vamos a hacer. Te rogamos que tu santa presencia y tu espíritu continúe operando entre nosotros, que salgamos de aquí fortalecidos y bendecidos de nuestro ser interior. Amén. Para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermano. Adoramos al Señor ahora. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y adoramos el nombre del Señor? Gracias, Señor.